Bien, buenos días chicos, espero se encuentren bien. Retomando los temas que vamos a abarcar en este bimestre, pues anteriormente en las guías habíamos visto la Edad Media, parte de lo que sucedía en Europa. Posteriormente nos venimos a América con el descubrimiento de América durante los viajes de Cristóbal Colón, pero ahorita retornamos nuevamente a Europa con uno de los acontecimientos más importantes que se dio en este continente y que marcó un precedente importante en la historia, por lo cual es importante conocerlo, y hoy lo vamos a ver de una forma resumida o a grandes rasgos porque es un contenido muy amplio. Entonces vamos a tratar de ver. Directamente se trata sobre el Renacimiento, el cual fue un movimiento importante en el orden cultural, artístico y científico que provocó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Surgió en Italia en el siglo XIV y XV, ahí varía, en algunos países llegó hasta el siglo XVII. La principal característica del Renacimiento fue el humanismo y también el antropocentrismo, donde por primera vez el hombre pasa a ser el centro de todo. Recordemos que en la Edad Media les comentaba de que todo giraba en torno a la iglesia. Si a la iglesia no le parecía que se hiciera algo, tenían lo que ellos denominaban la Inquisición, que era una cierta institución que se encargaba de castigar, de muchos casos matar a las personas que estaban en contra de lo que la iglesia decía. Entonces, al crearse el humanismo y el teocentrismo, antropocentrismo, esto deja de ser una forma de vida y se convierte en el hombre en el centro de la vida o del mundo, y en torno a él empieza a girar. Características del Renacimiento. En este movimiento algunas características fueron fundamentales para componer la cultura de la época. Los artistas de la época valoran nuevamente la cultura grecorromana, lo que se había hecho dentro de los periodos de Grecia y Roma. Ellos pensaban que los griegos y los romanos poseían una visión completa y humana de la naturaleza, diferente a los hombres medievales, y por eso las cualidades más valoradas en el ser humano en la época eran la inteligencia, el conocimiento y los dones artísticos. Sin embargo, las mayores características se basaban en estos puntos principales. De estos 4 puntos ustedes van a tener que realizar un mapa conceptual. El principal punto que caracteriza el periodo renacentista es el antropocentrismo, en oposición al teocentrismo observado en la Edad Media. El teocentrismo es que Dios es el centro de todo. En cambio, el antropocentrismo pone al hombre como la creación suprema de Dios y como el centro del universo. Luego encontramos el racionalismo. Los renacentistas estaban convencidos de que la razón era la única manera de llegar al conocimiento y que todo nuestro mundo podría explicarse por la razón y la ciencia. Las cualidades más valoradas en el ser humano pasaron a ser la inteligencia, el conocimiento y el don artístico. Es por esto que en este periodo de la historia nosotros vamos a ver cómo nacen grandes científicos, grandes artistas, grandes literatos, etc. Eso lo vamos a ver más adelante. Encontramos también el experimentalismo. Para los renacentistas todo conocimiento debía ser demostrado con experiencia científica. El hombre renacentista, principalmente los científicos, pasan a utilizar métodos experimentales y la observación de la naturaleza y el universo. Y el último sería la valorización de la cultura grecorromana. Para los artistas de la época renacentista, los griegos y romanos poseían una visión completa y humana de la naturaleza, a diferencia de los hombres medievales. ¿Dónde se originó este movimiento? Pues se originó directamente en las ciudades de Italia como Génova, Venecia y Florencia, los cuales pasaron a acumular grandes riquezas provenientes del comercio, que era el mercantilismo que habíamos visto en las guías anteriores.
Estos ricos comerciantes, conocidos como mecenas, empezaron a invertir en las artes, aumentando así el desarrollo artístico y cultural, no solo de ellos, sino de los países en sí. Por eso Italia es conocida como la cuna del Renacimiento. Sin embargo, este movimiento cultural no se limitó a la península itálica. Se extendió a otros países como Inglaterra, España, Portugal, Francia, Polonia y los Países Bajos. Los Países Bajos hoy en día son directamente Croacia, Holanda, entre otros. Las conquistas marítimas y el contacto comercial con Asia ampliaron el comercio y la diversificación de los productos. Con el aumento del comercio, principalmente en el Oriente, muchos comerciantes europeos hicieron riquezas y acumularon fortunas. Con eso, ellos disponían de condiciones financieras para invertir en la producción artística de escultores, pintores, músicos, arquitectos, escritores, etc. Los gobernantes europeos y el clero pasaron a dar protección y ayuda financiera a los artistas e intelectuales de la época. Esta ayuda, conocida como mecenazgo, tenía como objetivo hacer que esos mecenas se volvieran más populares entre la población de las regiones. Mientras más artistas tenían ellos a su servicio, más escritores, más escultores y todo eso, los hacía a los mecenas posicionarse más alto y tener más estatus social, por lo cual eran más importantes, tenían más influencia en las decisiones de su país, y es por eso que ellos invertían en eso. El movimiento renacentista abrió el camino para el desarrollo de varios estilos artísticos y corrientes filosóficas. En este periodo, conocido como el Renacimiento, es donde nacen los pensamientos filosóficos más importantes. Entre ellos encontramos el humanismo. Es el término que mejor define a esta época, ya que fue donde el hombre pasó a ser el centro de todo y ser creador de todo, y no Dios como fue durante años en la Edad Media. El humanismo fue un movimiento de exaltación del hombre y la naturaleza humana que surgió en Italia en la segunda mitad del siglo XIV. El Renacimiento, solo vamos a mencionarlo, se dividió en 3 etapas: el Trecento en el siglo XIV, el 400 o 400 en el siglo XV y el 500 en el siglo XVI. Son distintas épocas. El 400 se desarrolla en Venecia y el 500 se desarrolla en Florencia. Acá les menciono yo algunos de los artistas o escritores más importantes de la época. Entre los principales encontramos a Leonardo da Vinci, que era un pintor, escultor, científico, ingeniero, físico, escritor, etc. Entre sus obras más importantes encontramos la Mona Lisa y la Última Cena. Todos más de alguna vez hemos visto estas obras y nos damos cuenta que este personaje no cumplía solo un papel, sino muchos: pintor, escultor, por mencionar alguno. Encontramos también a William Shakespeare, un poeta inglés, autor de Romeo y Julieta. También todos en algún momento lo han escuchado. También encontramos a Miguel de Cervantes, un poeta, novelista y dramaturgo español, autor de Don Quijote de la Mancha. Encontramos a Nicolás Maquiavelo, un poeta e historiador italiano, autor de El Príncipe, un libro que se basaba en la forma de gobierno de cierto rey en ese momento. No es el Principito que conocen todos. También fue una época de grandes descubrimientos, en el cual se resalta Nicolás Copérnico, al desafiar la teoría geocéntrica de que la Tierra no es el centro del universo, sino que simplemente es un planeta que gira alrededor del Sol. También encontramos a Galileo Galilei, que destacó como un importante científico de la época al descubrir los anillos de Saturno, las manchas solares y los satélites de Júpiter, pero fue perseguido y amenazado por la Iglesia, siendo obligado a negar públicamente sus descubrimientos.
A grandes rasgos esto es el Renacimiento. Cualquier duda pues me pueden escribir por cualquiera de los medios para poder aclarárselas, siempre recordando tomar las medidas de precaución para que pronto podamos estar recibiendo clases presencialmente y compartir. Espero se encuentren bien. Saludos a todos.